Atención, atención República, porque esta entrevista además es una primicia. Dos juristas, expertos en derecho constitucional, han decidido elevar ante el Tribunal Constitucional un recurso, una instancia que el doctor Francisco Manzano va a detallar, pero que de manera resumida contiene lo siguiente. Buenas tardes, doctor Manzano. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y compartir pues esta decisión como ciudadano, ante todo, de elevar una acción directa de inconstitucionalidad contra los decretos que prorrogan el estado de emergencia, no el inicial, sino las sucesiones de prórroga y la resolución que habilitó al presidente a remitir el decreto, pues que daba lugar a la declaratoria de excepción dentro del enmarcado de estado de emergencia, que es el más laxo y más leve de los tres. Valga la aclaración, el estado de conmoción y el estado de defensa. Esos atacan al estado mismo. Sí. ¿Cuáles son los fundamentos del recurso? Es decir, para ponerlo más llano, ¿por qué las prórrogas son inconstitucionales? Sucede que cuando existe un brote de pandemia como el que tenemos, tú desconoces el origen, las causales y las soluciones. Ya la Organización Mundial de la Salud estableció que debemos de vivir con el COVID, ya sabemos que no va a haber vacuna durante un año, ya sabemos esa situación. Entonces, como ya sabemos, ya es una realidad que vamos a tener que convivir. Entonces, la naturaleza de la primera excepción fuera lógico que tuviésemos que declararlo porque el Estado no sabía cómo enfrentar la situación. Hoy ya sabemos que las dos reglas principales son distanciamiento social y el uso de químicos en las manos y mascarillas en ese lugar. Entonces, saltamos de soluciones sanitarias y se generó por el confinamiento una crisis económica, o se avecina una crisis económica, porque hay no una depresión, pero va a haber una contracción económica, no crecerá la economía, entonces se necesitan otras medidas. ¿Qué nosotros estamos planteando en el recurso? Le estamos diciendo al TC, mira, analice el alcance de los estados de excepción, porque en el Estado de Derecho, todas las actuaciones del Estado deben estar sujetas a la legalidad. ¿Cómo le explico a la población, a los estudiantes, cuando la Constitución dice que debe delimitarse o debe de llegar a fin los estados de excepción, que no sea con establecer que cuando se acabe la situación que lo provocó, cuando sabemos que tomará 1 año, 2 años, establecer y convivir con esto? Entonces, no puede haber un límite tan abierto. Entonces, le decimos al Tribunal Constitucional, tú, intérprete de la Constitución, analízame los 3 estados. Eso es lo primero. Lo segundo, también le decimos que cuando tú miras el estado de guerra, digámoslo así, que es el estado de defensa. Correcto. Y miras el estado de conmoción. En el estado de conmoción no prevé limitación, y lo dice de manera expresa, los derechos ciudadanos del artículo 22. Eso quiere decir que cuando tú lees el artículo 22, te encuentras que el derecho de los ciudadanos es el derecho de elegir a las autoridades. Entonces configura una crisis política dentro de la pandemia que el estado de emergencia no me da lugar. Ayer España dijo que las manifestaciones, las votaciones no pueden ser limitadas en España porque no basta con un estado de alarma, el equivalente de emergencia. Vamos a ver si nos ubicamos de forma sencilla, Manzano. Lo que está atacando esta acción de inconstitucionalidad es el espíritu de los 2 últimos decretos y qué motivación busca, cuál es el telos, el fin, en forma sencilla y clara. Claro, lo que prevé es que el Tribunal Constitucional interprete el estado de emergencia. En un segundo aspecto, ¿verdad?, reivindique y exhorte a la Junta Central Electoral los protocolos para el derecho a voto para que no puedan ser suspendidos de nuevo por una declaratoria de emergencia más, porque ya las razones del estado inicial ya no existen. Ya sabemos, el Estado ya sabe cómo maniobrar con la situación actual, entonces ya no tiene razón de ser. Las prórrogas serían una legalidad, pero no tendría razonabilidad. Eso es decir, que es algo legal, pero no tiene el sustento para que se pueda dar lugar. Y el tercer aspecto es que el Tribunal Constitucional exhorte al Congreso que se tomen a través de leyes
para que sea más consistente las medidas económicas. Es decir, lo que habimos son ayudas asistenciales. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque Manzano es experto en derecho económico y empresarial. O sea, él sabe de qué está hablando en el área económica, desde el punto de vista del campo jurídico y del área empresarial. ¿Qué es lo que ustedes ven en lo económico y lo empresarial que preocupa tanto? Dos cosas. La diferencia entre lo económico y lo financiero es que lo económico es la cadena desde la extracción de los recursos hasta llevándolo al consumidor y la transformación del producto. Eso es lo económico. Lo financiero son las medidas de política para que haya dinero para la financiación de la actividad y dos, el consumo, que el consumidor acceda a crédito. ¿Qué es lo que se afecta en esta pandemia? El consumo y la producción de bienes que puede crear un desabastecimiento. Si las empresas abren mañana y hay una sentencia definitiva y les embargas, los créditos están acumulándose con 3 meses. Van a haber excesivas demandas laborales porque hubieron la mitad del mercado laboral no estaba formal. Por lo tanto, quiere decir que hay 2.7 millones de trabajadores que pueden presentar dimisión porque no fueron beneficiados por el FASE, porque a pesar de que generamos la crítica de que debería ser a todos los sectores porque se permite la no formalidad, no es ilegalidad. Entonces, eso va a crear una crisis económica. Entonces, el Estado tiene a través que el Congreso, no a través del discurso, porque ¿qué pasó? Que el presidente emitió un decreto de prórroga, pero da un discurso de asistencia, pero eso no lo puedes llevar a un tribunal. Eso no es un decreto. Esas no son medidas económicas, digamos, para mejorar la empresa. Entonces, nosotros le estamos diciendo al TC, el orden económico se va a afectar y la productividad se va a afectar, por lo tanto, la fiscalidad del propio Estado se va a afectar. Entonces, tienes que organizarlo por ley, no puedes con un discurso. Entonces, entendimos. No es decir que el exceso del límite de poder del Ejecutivo, no, sino que la vía legal correspondiente es crear normas que regulen para que pueda perdurar en el tiempo las soluciones. ¿Usted sabe qué, doctor? Si un trabajador mañana embarga una empresa, una MIPYME, que es el 97% de todo el entramaje legal y el que tiene el sustento del 98% de todos los empleos, usted puede con una sentencia congelar el duplo. ¿Qué eso quiere decir? Que la empresa para poder liberar ese embargo, si es el embargo de 500,000, tendría que buscar 1 millón con un solo trabajador. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Óyeme, a política transitoria de que en 6 meses las sentencias laborales no las vas a poder ejecutar, de que no se necesita depositar ese duplo, de que las empresas no tengan por qué pagar los créditos, que se renegocien y que se renueven los contratos en alquiler que ya estén por vencido, que se paralice la fuerza pública por 3 meses, que haya un asistenciamiento. Por ejemplo, ¿qué hizo Alemania y Francia? Que le dijo al Banco Europeo, no le dé préstamo ya porque no sustentan cuando pasan del 50% las deudas, del 50% Producto Interno Bruto. Hale transferencia, porque los países más ricos de la Unión Europea ayudan a los más pobres. Si nosotros estamos en una deuda que estamos ya hoy en un 62% del Producto Interno Bruto. En la pandemia, en ocasión de la pandemia, subimos 10 puntos de la deuda que estaba en 50. Wow, 10 puntos. Entonces, estamos hablando que en todos los 8 años de Danilo Medina, comenzó a subir por año la deuda 2.6. Es decir, que en 2 meses tomamos lo que Danilo Medina tomó en 8 años de gobierno. Entonces, mucho dinero sin fiscalización, sin políticas de dirección, sin saber dónde están esos fondos, cómo las MIPYMES acceden, cómo los bancos se ven, porque los bancos no pueden, doctor, renegociar las deudas con las MIPYMES porque son sectores regulados, los sancionan, lo aprovisionan. Entonces, se necesita esa base legal del Congreso, no de decreto, para poder hacerlo sostenible. Entonces nosotros le estamos diciendo, exhórtale al Congreso porque las declaratorias de emergencia establece la misma Constitución, no exime la responsabilidad de las actuaciones de los poderes públicos. El Congreso tiene que estar legislando cosas tales como que el que no use la mascarilla para las empresas va a ser un costo, agregarle mascarilla a los empleados. Sistemas de protocolos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que yo estoy obligado? Si un empleado no quiere ajustarse, no tengo base legal para despedirlo por eso. Pero si la empresa no quiere invertir, etcétera. Entendimos perfectamente. Y ustedes tienen
¿Hay alguna agrupación empresarial, equipos económicos que están de acuerdo con esta lógica que acaban de diseñar para apoderar el constitucional? No, ni partido político, ni asociación empresarial, no. Es una Eso lo hicimos motivación únicamente eminentemente como técnica académica. Usted sabe que yo tengo de 15 años solo enfocado al estudio de las ciencias empresariales desde el punto de vista del derecho, tanto de su regulación, formación, como el derecho penal. Entonces, como advierto que eso va a ser como abogado en ejercicio. Ustedes están viendo que viene una escalada de situaciones muy difíciles, tanto en el plano legal laboral como en el económico financiero también. ¿Ustedes lo Claro, porque hay, por ejemplo, hay una ley de quiebra que sustituyó la quiebra per se, pero para que nos puedan entender, que se llama reestructuración mercantil o liquidación. Pero el costo de asumirse ese proceso, cuando el 97% son MIPYME, doctor, entendamos que las personas ahorran, las empresas pequeñas no, que es el 97% del entramaje, porque siempre se tienen que estar endeudando para capital de trabajo, para comprar una maquinaria, para comprar una camioneta que se le daña, ¿me entiende? Entonces no tienen aprovisionamiento. Las empresas grandes sí pueden enfrentar, pero las mayorías que son las mínimas no tienen... Manzano, pero ustedes pintan o prevén como expertos en el área un panorama sumamente complicado. Viene complicado, pero hay que ver algo. No va a haber una crisis, digamos así, como la de 1930. La diferencia entre una depresión económica y una recesión es que la depresión te afecta consumo, crédito, transporte, todo. Eso no va a existir. El República Dominicana es sólida dentro del punto de vista por los recursos naturales que tiene y por la capacidad de acceso al crédito. Ahora bien, sí podría proveerse una recepción económica más de la que se pudo haber advertido, pero sobre todo una lesión al consumo y a las empresas de manera individual si no se toman acciones antes. Muchas gracias, Francisco Manzano. Gracias por compartir con nosotros estas preocupaciones. Inconstitucionalidad de la extensión de 15 días de estado de emergencia y resolución del Congreso Nacional. Ustedes plantean algo que es muy lógico. Cuestiones tan cardinales de la nación no pueden estar sujetas a decretos que van a afectar el futuro incluso. Y que pudieran generar complicaciones y compromisos incluso de generaciones venideras. Y eso lo hemos visto en Europa y también en algunos estados asiáticos y en el mismo Estados Unidos. Una previsión legal mucho más honda, más seria, más profunda. Gracias. Y nos dicen cuál es el destino de esta acción y en qué termina. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctor.